Bienvenido. Este es el lado oscuro de Otoch. Duré casi 6 años casado y en ese tiempo logramos hacer un negocio estable y que nos daba bastantes buenas ganancias. Sin embargo, después de que una crisis nos alcanzó, el negocio comenzó a perder su estabilidad. Comenzamos a tener pérdidas importantes y gracias a esto comenzamos a tener también problemas en casa. Nos llegaban cuentas que se nos complicaba pagar. Los intereses de las tarjetas ya nos estaban alcanzando. Era difícil. Había días en los que también hasta para pagar la comida era complicado. A pesar de tanto amor que nos decíamos tener mi esposa y yo, de siempre estarnos apoyando, este tipo de problemas te cambia la manera de ver las cosas. En algunas ocasiones te hace entrar en depresión, sin siquiera tener ganas de levantarte. ¿Para qué ir a trabajar si no había nada que hacer? También estar en esa situación te hace pensar mal, pensar en cosas malas, hasta en cometer algún delito con tal de obtener dinero. Dinero fácil y rápido. La mente te puede hacer jugarretas y meterte en problemas bastante graves. Y cuando la mente te traiciona de esa manera, es bastante difícil salir de eso. Sin embargo, no queda de otra más que tener que aclarar tu mente y buscar una motivación tú mismo. Pero en fin, tras tantos problemas que tuvimos en pareja debido a esto, decidimos buscar la manera de solucionarlo más fácil. Y esa solución llegó al separarnos. Puedo decir que los primeros días que me instalé en un cuarto pequeño, estuve batallando demasiado. Pensaba mucho en ella, en que pudimos haberlo solucionado, pero duramos meses intentándolo y cada vez empeoraban las cosas. Creo que lo mejor fue haber hecho esto. Debemos entender que muchas veces esa es la única solución. Reflexionar y aceptar las cosas. Tratar de tener una buena vida. No por un simple capricho o costumbre vamos a arruinarle la vida a alguien, incluso a nosotros mismos. El lugar que conseguí para vivir estaba cerca de un río bastante sucio, lleno de hierba y basura. De hecho, algunas veces en las que hacía bastante calor, el olor se ponía intenso y desagradable, pero debía aguantar y acostumbrarme a tener una vida así. El trabajo que conseguí era bastante aburrido. Ni siquiera había manera de crecer en él, pero aún así debía hacerlo. Estaba como guardia de seguridad en una fábrica cerca de donde yo vivía. Todas las noches era el mismo horario, el mismo recorrido, el mismo uniforme y en el mismo lugar. Eran 6 días a la semana y solo con 24 horas de descanso. Más que cansado, era bastante tedioso. No había mucho que hacer, simplemente estar sentado vigilando cámaras o vigilando la puerta en la entrada y la salida de quienes iban. Una tarde-noche en la que me dirigía hacia el trabajo, caminando por el río, noté cómo las hierbas se movían. Me paré en seco. Creí que saldría algún perro. Esperé parado unos segundos y cuando menos lo esperaba, cruzó corriendo una rata. Pero una rata enorme, bastante asquerosa, pero era casi del tamaño de un gato. Y la verdad, yo le tengo bastante fobia a esos animales. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En cuanto noté que dejaron de moverse las hierbas, salí de ahí corriendo. No paré de correr hasta llegar a la fábrica, que estaba a 2 cuadras adelante. A partir de esa noche, todas las noches era lo mismo. Mientras caminaba a un lado del río, oía cómo las hierbas se movían, como si me fuera siguiendo. Con el tiempo dejé de tenerle miedo, pero aún así me ponía nervioso en cuanto escuchaba la hierba moverse. En una de esas ocasiones en las que me dirigía hacia el trabajo, la noche estaba más iluminada, pues era en el mes de octubre, en el que la luna se pone más grande e irradia una luz más intensa.
Y gracias a eso fue que noté que del otro lado del río, en un rincón entre hierbas, estaba la rata. Estaba posada en sus dos patas traseras, mirándome. No dejaba de verme, y mientras yo caminaba por ahí hacía lo mismo. No le quitaba la mirada de encima. Creí que si lo hacía, en cualquier momento correría hacia mí para morderme. Pasó esa noche, y la siguiente y la siguiente. A partir de esa vez, ya todas las noches, la rata hacía lo mismo. Simplemente se quedaba ahí parada y se me quedaba viendo, como si sospechara que yo hubiera hecho algo malo. Una ocasión en la que pasaba por ahí, noté que la rata siempre estaba en el mismo lugar, un hueco entre la hierba lleno de basura y oscuridad. Nunca le tomé tanta importancia hasta esa vez. Era una criatura tan inferior y asquerosa, insignificante para mí. Sin embargo, esa noche fue diferente, porque me di cuenta que me miraba siempre desde el mismo hueco. Después de pasar meses así, comencé a recuperarme en el trabajo. Empecé a ganar un poco más de dinero gracias a favores que les hacía a mis superiores. Y debido a esto, comencé a beber de nuevo. Ya había tenido problemas de alcoholismo anteriormente. De hecho, cuando estuve con mi esposa, alguno de los problemas que tuve fue por eso. Sí. Algunas de las veces llegaba a perder tanto la conciencia que ni siquiera recordaba los problemas que provocaba por decir incoherencias. Y de hecho el último día que estuvimos juntos fue algo así. Empezamos a discutir y a insultarnos demasiado. De ese día solo recuerdo que sí rebasamos el límite. De hecho amanecí tirado en el sofá, ya con mi maleta hecha. Simplemente la tomé y me largué. En una ocasión, mientras pensaba en esa noche, ya casi para amanecer, me llamó mi superior. Me dijo que tenía que hacerme un cambio de horario, debido a que mi compañero estaba enfermo. El señor era más grande que yo, y la verdad entendía que por su edad estuviera batallando con su salud. Además de que no habría quien lo cubriera, obviamente no podía negarme. Me darían un dinero extra y a mí me pareció bien. Fue la primera vez que recorrí el mismo camino hacia mi trabajo, desde temprano, saliendo el sol, el mismo río, los mismos árboles y vecinos, en fin, el mismo trayecto. Al ir pasando por el lugar donde siempre veía a la rata, giré la mirada para ver si lograba ver al asqueroso animal. Noté algo raro en la zona donde siempre se quedaba, pero que no podía distinguir desde la distancia donde estaba. Ya estando en el lugar donde casi siempre la veía, decidí tomar una rama de árbol y bajar a ver su escondite. Pero no era lo mismo, no era un simple hueco, tenía forma. Con la vara comencé a empujar la espesa hierba y bastante basura que estaba apilada. Al quitarle ya todo el desperdicio y el hierberío, vi que sí tenía forma. El hueco era un torso, el torso de una mujer. La rata había estado devorando sus entrañas. De hecho, lo que según yo creí era un hueco en la tierra, era la cavidad torácica. De pronto, de ahí vi salir la cabeza de la rata. Se me quedó viendo. Me agaché a recoger una piedra y se la arrojé. La rata salió corriendo, y junto con ella, unas 10 o 12 más. Me dieron un susto de muerte. Hicieron que soltara un grito bastante fuerte. Volteé hacia todos lados para ver si alguien más veía lo que tenía enfrente de mí. Pero nadie. Era demasiado temprano y las calles aún estaban muy solas. Y ni se diga el río. Yo era de las pocas personas que utilizaban ese camino para ir a trabajar o a la casa. Quise salir corriendo, pero de pronto me llegó un flash, algo a la memoria, un pequeño recuerdo de que ya había estado ahí antes. Así que con la vara comencé a quitar toda la basura y toda la hierba. Mientras más descubría el cuerpo, más náuseas me entraban. Parte de los brazos ya estaban comidos, las piernas igual. Solté un enorme alarido al llegar al rostro. Me di cuenta que era mi esposa. Y cuando le vi el medio rostro comido, recordé todo.
Recordé cómo terminó esa pelea, cómo le arrebaté la vida con ese cuchillo, y que después de salir de la casa con la enorme maleta, me dirigí hacia ese río a esconderla. Recordé también que por eso busqué vivir cerca de ahí, porque sabía que estaba ahí, y que cuando la situación mejorara, podría ir por ella y recuperarla. No. Tan solo son carne y posiblemente un refugio para cualquier huésped.